La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas agrupadas en dos alianzas militares que vendrían siendo los aliados y por otro lado las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica en la historia de la humanidad, con más de 100 millones de militantes movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio y al esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militantes, marcado por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos masivos sobre ciudades y el uso por primera vez en un conflicto bélico de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, o sea, el 2.5% de la población mundial. Muchas gracias. A continuación le diremos los que fueron algunas de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Dunkerque fue una operación militar ocurrida en Dunkerque, Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, que enfrentó a los aliados y a la Alemania nazi. El choque fue parte de la batalla de Francia del frente occidental y consistió en la defensa de la población y la evacuación de las fuerzas británicas, francesas y belgas de Europa continental entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940. Un desembarco exitoso, pero cuya realización despierta misterios hasta el día de hoy. En una de las decisiones más debatidas de la guerra, los alemanes interrumpieron su avance sobre Dunkerque. Pese a la creencia popular, lo que se conoció como la Orden de Alto no fue idea de Adolfo Hitler, sino de Gerhard von Rundstedt y varios alemanes de la Alemania nazi. Sugirieron que las fuerzas alemanas que cercaban Dunkerque detuvieran su avance por el puerto y consolidaran sus posiciones para evitar la fuga de los aliados. Hitler aprobó la orden del 24 con el apoyo del alto mando de la Wehrmacht, o sea, de la armada de los alemanes. El ejército fue contenido por 3 días, lo que dio a los aliados tiempo suficiente para organizar la operación Dynamo, la evacuación de Dunkerque y construir una línea de defensa alrededor de la población sitiada. A pesar de la sombría situación de los aliados, que llevó a algunos en el Reino Unido a sopesar la conveniencia de la capitulación, al final más de 330.000 soldados aliados fueron rescatados del cerco. El comandante de la Luftwaffe, o sea, la Fuerza Aérea, Hermann Göring, solicitó la oportunidad de destruir las fuerzas de Dunkerque. La destrucción de las fuerzas aliadas fue entonces inicialmente asignada a la Fuerza Aérea, mientras la infantería alemana se organizaba en el grupo de ejércitos B. Más tarde se llamaría esto como uno de los más importantes puntos de ruptura de la guerra. Los últimos soldados británicos partieron el 3 de junio a las 10:50 am. Tena telefragueó a Ramsey para decirle operación completada, regresando a Dover. Sin embargo, Churchill insistió en regresar a los franceses, por lo que la Marina Real volvió el 4 de junio para rescatar tanto soldados franceses de la retaguardia como fuera posible. Más de 26.000 soldados franceses fueron evacuados en aquel último día, pero entre 30.000 y 40.000 más fueron abandonados y obligados a rendirse ante los alemanes. Día en el que comenzó a ejecutarse la denominada Operación Overlord. Dicha operación consistía en llevar a cabo un gran desembarco en las playas de Normandía, como estrategia para abrir nuevo frente en la Europa occidental y reducir el dominio alemán. Aunque empezó de madrugada con el aterrizaje de 3 planeadores de la 6ª División Aerotransportada del Ejército Británico y la posterior toma del puente Pegasus de la compañía D del 2º Regimiento de Infantería Ligera de Oxfordshire, integrada en la Brigada de Desembarco Aéreo de dicha división. En esta fecha la Operación Overlord consiguió una cantidad importante de sus objetivos previstos, logrando que las tropas aliadas se adentraran en la costa francesa e iniciasen así la liberación de la Europa occidental ocupada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El día original para el desembarco se había fijado para el 5 de junio de 1944, pero las malas condiciones meteorológicas y marítimas hicieron que el comandante supremo de los aliados, Eisenhower, la aplazara hasta el 6 de junio, dándoles más tiempo para ensayar sus movimientos. Los desembarcos aliados en las playas de Normandía marcaron el comienzo de una larga y costosa campaña para liberar el noreste de Europa de la ocupación nazi. En la mañana del día D, tropas de tierra desembarcaron en 5 playas de asalto: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword.
lo que fue la operación de carácter naval complementaria desarrollada en el marco global de la Operación Overlord. Nombrada en clave como Operación Neptuno, al final del día los aliados se habían establecido en tierra y podían comenzar el avance hacia Francia. Cada playa fue un desafío diferente. El North American P-51 Mustang fue un caza y caza de escolta monomotor estadounidense de largo alcance utilizado por las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, entre otros conflictos. El Mustang fue diseñado en 1940 por North American Aviation, en respuesta a un requerimiento de la Comisión de Adquisiciones del Reino Unido. La Comisión de Adquisiciones se acercó a North American Aviation para construir cazas Curtiss P-40 bajo la licencia de la Real Fuerza Aérea, o sea, la RAF. En lugar de construir un diseño antiguo de otra compañía, North American Aviation propuso el diseño y la producción de caza de un caza más moderno, y el prototipo NA-73X se puso en marcha el 9 de septiembre de 1940. 102 días después de la firma del contrato, voló por primera vez el 26 de octubre. Desde finales de 1943, el P-51B y C completados por el P-51D desde mediados de 1944. Fueron utilizados por la USAF para escoltar los bombarderos en las incursiones sobre Alemania, mientras que en la segunda Fuerza Aérea Táctica de la RAF y la novena Fuerza Aérea de la USAF fueron usados como cazabombarderos, papeles en los que el Mustang ayudó a asegurar la superioridad aérea aliada en 1944. El P-51 también fue utilizado por las Fuerzas Aéreas Aliadas en los teatros del norte de África, el Mediterráneo, Italia y el Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de Mustang afirmaron haber destruido 4.950 aviones enemigos. Entre los aviones aliados, el total de victorias del Mustang de la Segunda Guerra Mundial fue el segundo detrás del Grumman F-6F Hellcat. El P-51 Mustang fue uno de los aviones de caza más emblemáticos de la contienda. La batalla de Iwo Jima, denominada en clave Operación Detachment, es el nombre que recibe uno de los combates más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, librado en la isla de Iwo Jima entre los infantes de marina de los Estados Unidos y las fuerzas del ejército del Imperio del Japón, de febrero a marzo de 1945 durante la Guerra del Pacífico. Al término de los combates, los estadounidenses lograron conquistar la isla y controlar sus importantes campos de aviación. Sin embargo, durante la cruenta batalla se encontraron con la resistencia extrema de los japoneses, siendo la primera y única batalla en toda la guerra donde las bajas estadounidenses superaron a las japonesas. Cabe destacar que los japoneses tenían un código de que iban a pelear hasta que murieran, o sea, que nunca se iban a rendir. En la cima del monte Suribachi de la isla, a pocos días del inicio de los combates, el periodista Joe Rosenthal tomó una de las imágenes más difundidas de la Segunda Guerra Mundial, titulada Raising the Flag on Iwo Jima, galardonada con el premio Pulitzer, en la que se observa a varios marines empujando el mástil con el que erigieron la bandera estadounidense en aquel lugar. La posterior utilización publicitaria por parte del gobierno de los Estados Unidos provocó una controversia sobre los protagonistas del episodio, que es la imagen que están viendo. Uno de los objetivos fijados por los estadounidenses se cumplió mientras la batalla aún se libraba. Fue el 4 de marzo de 1945 cuando un Boeing B-29 Superfortress que volaba averiado de su vuelo de Japón pudo salvarse aterrizando en el que ya conquistado aeropuerto situado más al sur. Los North American P-51 Mustang no tardaron mucho en instalarse en la isla. Oficialmente, Truman y Churchill sostuvieron que la extraordinaria resistencia de los japoneses en la lucha inclinó la balanza a favor del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 de uranio y Nagasaki el 9 de agosto de 1945 de plutonio. Para evitar millares de bajas aliados, sin embargo, el general Eisenhower consideró entonces que Japón estaba derrotado, que de hecho estaba buscando en cierta manera rendirse salvando mínimamente su honor y que por lo tanto era necesario arrojar las bombas. Aunque no tuvo eco en el secretario de Defensa Henry L. Stimson, posteriormente el conocimiento de todos los hechos demostraría que a las 11 de la mañana del 9 de agosto el primer ministro Kantaro Suzuki declaraba ante el gabinete del gobierno del Japón. Dadas las circunstancias, la única alternativa era aceptar la proclamación de Potsdam y terminar la guerra. Trágicamente, 2 minutos después, a las 11:02 Nagasaki ya era un infierno nuclear. Se obtenía así la rendición incorporal del Imperio del Japón y, según todos los historiadores, se daba inicio a la Guerra Fría. La batalla de Berlín fue la última gran batalla en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzó el 16 de abril de 1945, tras el inicio de una gran ofensiva de la Unión Soviética sobre la ciudad capital del Tercer Reich, y finalizó el 2 de mayo de 1945, cuando los defensores alemanes rindieron la ciudad al Ejército Rojo. El 12 de febrero de 1945, el Ejército Rojo entró en el territorio alemán durante la ofensiva del Vistula Oder y avanzó hacia el oeste en una gran velocidad.
de hasta 40 kilómetros al día, internados en Prusia Oriental, la Baja y Alta Silesia y por Alemania Oriental, hasta detenerse temporalmente a 70 kilómetros al este de Berlín, en una línea defensiva alemana junto al río Oder. Cuando se reanudó la ofensiva, dos frentes soviéticos, grupos de ejércitos, atacaron Berlín desde posiciones del este y sur, mientras que un tercero atacó las posiciones alemanas al norte de la ciudad. Los primeros preparativos para defender las afueras de Berlín comenzaron el 20 de marzo, cuando el recién nombrado comandante del grupo de los ejércitos, el general Heinrich, anticipó correctamente que el grueso de las tropas soviéticas atravesaría el río Oder. Antes del inicio de la batalla de Berlín, los soviéticos consiguieron rodear las ciudades gracias a sus victorias en las batallas de las colinas de Silo y Halve. El 16 de abril de 1945, el primer frente bielorruso dirigido por el mariscal de campo de la Unión Soviética comenzaría a bombardear el centro de Berlín, mientras que el primer frente ucraniano dirigido por el mariscal Iván Konev empujó hacia el sur a los restos del grupo de los ejércitos del centro. Los defensores alemanes estuvieron dirigidos principalmente por Helmut Weiding y consistieron en agotadas y mal equipadas, desorganizadas divisiones de la Wehrmacht y las SS, a las que sumaron muchos voluntarios extranjeros de las SS y voluntarios mal entrenados de las juventudes hitlerianas. Durante los días de la batalla, los soviéticos avanzaron rápidamente a través de las calles de Berlín hasta llegar al centro de la ciudad, donde los combates se libraron cuerpo a cuerpo y casa por casa. El 30 de abril, Hitler, Führer de Alemania, se suicida, al igual que muchos de sus altos cargos y seguidores incondicionales, a pesar de que la Unión Soviética quería tomar Berlín el día 1 de mayo para hacerla coincidir con el Día de los Trabajadores. Finalmente, los defensores rindieron la ciudad el 2 de mayo de 1945. Sin embargo, los combates callejeros continuaron en el noreste y oeste y sudeste de la ciudad, hasta la rendición incondicional de la Alemania nazi, ocurrido una semana después, el 8 de mayo y 9 de mayo de la Unión Soviética. Numerosas unidades alemanas marcharon hacia el oeste para entregarse a los aliados occidentales en lugar de ser capturados por los soviéticos. A continuación le mencionaremos algunos de los personajes más destacados de la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill. Winston Leonard Spencer Churchill, 30 de noviembre de 1874, Londres, 24 de enero de 1965. Conocido como Winston Churchill, fue un político, militar, escritor y estadística británico que se desempeñó como primer ministro del Reino Unido de 1940 a 1945 durante la Segunda Guerra Mundial y nuevamente de 1951 a 1955 por parte del Partido Conservador. Aunque más conocido por su liderazgo en tiempos de guerra como primer ministro, Churchill también sirvió como soldado tras haber estudiado en Nashurst. Fue un escritor e historiador ganador del Premio Nobel de Literatura. Un pintor prolífico y uno de los políticos con más años de servicio en la historia. Salvo 2 años entre 1922 y 1924. Fue miembro del Parlamento de 1900 a 1964 y representó un total de 5 distritos electorales. Ideológicamente liberal y capitalista desde el punto de vista económico, durante la mayor parte de su carrera militó en el Partido Conservador, que dirigió de 1940 al 1955, aunque también estuvo en el Partido Liberal del 1904 al 24. En las primeras horas del 10 de mayo, las fuerzas alemanas invadieron Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos como el preludio de su asalto a Francia. Desde la votación de la división, Chamberlain había estado tratando de formar una coalición, pero los laboristas declararon el viernes por la tarde que no servirían bajo su liderazgo, aunque aceptarían a otro conservador. Los únicos 2 candidatos fueron Churchill y Lord Halifax, el secretario de Relaciones Exteriores. El asunto ya se había discutido en una reunión del día 9 entre Chamberlain, Halifax y Churchill y David Margeson, el jefe de gobierno. Halifax admitió que no podía gobernar eficazmente como miembro de la Cámara de los Lores, por lo que Chamberlain aconsejó al rey que llamara a Churchill, que fue nombrado primer ministro. Churchill escribió más tarde que sintió profundamente aliviado por el hecho de que ahora tenía autoridad sobre toda la escena. Se creía caminar por el destino y que su vida hasta ahora había sido una preparación para esta hora y para esta prueba. Su primer discurso como primer ministro pronunciado en la Cámara de los Comunes el 13 de mayo fue el discurso de sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, o también comúnmente como sangre, sudor y lágrimas. Era poco más que una breve declaración, pero dice Jenkins, incluía frases que han reverberado durante décadas. Churchill dejó en claro a la nación que había un camino largo y difícil por delante y que la victoria era el objetivo final. Le diría a la Cámara que no tengo nada que ofrecer más que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor.
tenemos ante nosotros una prueba de las más dolorosas. Usted pregunta, ¿cuál es nuestra política? Diré, es hacer la guerra por mar, tierra y aire con todas nuestras fuerzas y con todas las fuerzas que Dios nos pueda dar, para hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca superada en el oscuro y lamentable catálogo de crímenes humanos. ¿Es nuestra política? Preguntas, ¿cuál es nuestro objetivo? Puedo responder una palabra, es la victoria a toda costa, la victoria a pesar de todo el terror, la victoria por largo y duro que sea el camino, porque sin victoria no hay supervivencia. Discurso lucharemos en las playas, 4 de junio de 1940. La Operación Dínamo, la evacuación de 338.226 militares aliados en Dunkerque, terminó el martes 4 de junio cuando la retaguardia francesa se rindió. El total superó con creces las expectativas y dio lugar a la opinión popular de que Dunkerque había sido un milagro, e incluso una victoria. El no Churchill se refirió a un milagro de liberación. En su discurso lucharemos en las playas ante los comunes esa tarde, aunque breve, recordó a todos que debemos tener mucho cuidado de no asignar a esta liberación los atributos de una victoria. Las guerras no se ganan con evacuaciones. El discurso terminó con una nota de desafío junto a un claro llamamiento a los Estados Unidos. Continuaremos hasta el final. Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. E incluso si, lo que no creo por un momento, esta isla o gran parte de ella estuvieran subyugados y muriendo de hambre, entonces nuestro imperio más allá de los mares, armado y custodiado por la hambre, por la flota británica, continuaría el camino. Lucha hasta que en el buen tiempo de Dios, el nuevo mundo con todo su poder y fuerza salga al rescate y la liberación del viejo. Y con esto último se refiere que él quería que Estados Unidos les ayudaran a los británicos en esta guerra, ¿no? Y en mi opinión, mi favorito es: las victorias nunca son definitivas y las derrotas nunca son fatales. Lo que cuenta es el coraje para continuar. Gracias. Oppenheimer. J. Robert Oppenheimer, Nueva York, 22 de abril de 1904, Princeton, Nueva Jersey, 18 de febrero de 1967. Fue un físico teórico estadounidense y profesor de física en la Universidad de California en Berkeley. Es una de las personas a menudo nombradas como padre de la bomba atómica, debido a su destacada participación en el proyecto Manhattan, el proyecto que consiguió desarrollar las primeras armas nucleares de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la primera bomba atómica fue detonada el 16 de junio de 1945 en la prueba Trinity de Nuevo México, Estados Unidos. Oppenheimer declararía más tarde que le vinieron a la mente las palabras: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Oppenheimer siempre se expresó su pesar por el fallecimiento de víctimas inocentes cuando las bombas nucleares fueron lanzadas contra los japoneses en Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945. Sus compañeros le decían Opi. Al parecer tenía muchas relaciones y no era muy bueno en los deportes, y básicamente se lo pasaba toda su infancia yendo e investigando sobre las piedras. Era muy bueno para la física y se graduó de Harvard y se terminó dedicando a ser maestro. Cabe mencionar que el señor fue un judío que vivía en Alemania, pero emigró del país a temprana edad junto con toda su familia y se creó en Estados Unidos, pero de vez en cuando regresaba a Alemania a visitar a su abuelo. Después de la guerra ocupó el cargo de asesor jefe en la recién creada Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos y utilizó su posición para abogar por el control internacional del poder nuclear, evitar la proliferación de armamento nuclear y frenar la carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de provocar la ira de numerosos políticos por sus opiniones públicas, se le acaban retirando sus pases de seguridad, perdiendo el acceso a los documentos militares secretos de su país, y se le acabó despojando de su influencia política directa durante una publicitada audiencia en 1954. En esa década Estados Unidos vivía en el macartismo y todas aquellas personas sospechosas de simpatizar con el comunismo o simplemente de ser disidentes fueron perseguidos por el gobierno. Oppenheimer no pudo continuar escribiendo y trabajando en física y dando conferencias. 9 años después de la audiencia, los presidentes John F. Kennedy y Lyndon Johnson le concedieron y otorgaron respectivamente el premio Enrico Fermi como un gesto de rehabilitación de su figura. Oppenheimer consiguió logros notables en el campo de la física, como la aproximación de Bohr-Oppenheimer. También trabajó en la teoría de electrones y positrones. El proceso de Oppenheimer-Felix de la fusión nuclear y en la primera predicción sobre el efecto túnel.
Junto a sus alumnos hizo importantes contribuciones a la teoría moderna sobre las estrellas de neutrones y los agujeros negros, así como la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos y las interacciones de los rayos cósmicos. Como profesor y promotor de la ciencia se le recuerda como uno de los fundadores de la Escuela Estadounidense de Física Teórica que ganó prominencia mundial en la década de los 30. Después de la Segunda Guerra Mundial también ocupó el puesto de director del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Erwin Rommel nació en Alemania el 15 de noviembre de 1891 y falleció el 14 de octubre de 1944. Fue un general alemán que sirvió como mariscal de campo de la Wehrmacht de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, popularmente apodado como el Zorro del Desierto, en alemán Wüstenfuchs. Se considera uno de los generales más populares de la Alemania nazi hasta el día de hoy. Rommel fue un militar muy condecorado durante la Primera Guerra Mundial y recibió la prestigiosa medalla Pour le Mérite por sus acciones en el frente italiano de 1937. Publicó su libro clásico de las tácticas militares, La infantería al ataque, basado en sus experiencias durante la Gran Guerra, que era el nombre que le daban en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se distinguió como comandante de la 7ª División Panzer durante la invasión de Francia en 1940. Su liderazgo de fuerzas alemanas e italianas durante la campaña en África del Norte al frente de los Afrika Korps le hicieron ganar una gran reputación como el más hábil comandante de tanques de la guerra y el apodo de Wüstenfuchs, o sea, Zorro del Desierto. Ante sus rivales británicos también adquirió fama por su caballerosidad, razón por la que la campaña norteafricana se conoce también como la Guerra sin Odio. Más tarde comenzó las fuerzas alemanas que se enfrentaron a los aliados en la invasión de Normandía en 1944. Rommel apoyó la toma de poder por parte de los nazis y Adolfo Hitler, aunque se mostró contrario al antisemitismo y a la ideología nazi, mientras que su conocimiento del Holocausto sigue siendo materia de debate entre los historiadores. Rommel pudo haber estado implicado en el atentado del 20 de julio de 1944 para asesinar a Hitler. Esa es una teoría y no está comprobada. Debido a su estatus como héroe nacional, Hitler quiso deshacerse de él de manera discreta en lugar de ejecutarlo como el resto de implicados. Por eso Rommel le dieron la oportunidad de suicidarse a cambio de su reputación se mantuviera intacta y de que su familia no fuera perseguida después de su muerte. O de lo contrario, encarar un juicio que resultaría en su desgracia y ejecución. Eligió el suicidio con una píldora de cianuro y al mariscal se le consiguió un funeral de estado y le dijo a la opinión pública que había sucumbido a las heridas sufridas por el ametrallamiento de su coche en Normandía. Rommel se convirtió en una verdadera leyenda tanto en la propaganda nazi como en la de los aliados, así como después de la guerra en la cultura popular, porque muchos estudiosos le describieron como un héroe político, comandante brillante y una víctima del Tercer Reich. Sin embargo, esta semblanza ha sido discutida por otros escritores como un simple mito. La reputación de Rommel como un conductor de guerra limpia fue usada interesadamente en el rearme de la Alemania Occidental y en la reconciliación entre antiguos enemigos. Estados Unidos y Reino Unido por un lado, la República Federal de Alemania por otro, y varios de los antiguos subordinados de Rommel, especialmente su jefe de personal Hans Speidel, jugaron un papel clave en el rearme de Alemania y de la interrogación del país a la OTAN. Ya en la posguerra, la mayor base militar del ejército alemán, el cuartel mariscal de campo Rommel en Augustdorf, se llama así en su honor. Eisenhower. Dwight David Eisenhower, Denison, Texas, 14 de octubre de 1890, Washington, D.C., 28 de marzo de 1969. Fue un militar y político que sirvió como el 34 presidente de los Estados Unidos entre 1953 y 1951, general de 5 estrellas del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue comandante supremo aliado en el frente de la Europa Occidental, responsable de la planificación y supervisión de la invasión del norte de África en la Operación Torch entre 1942 y 1943 y de la exitosa Operación Overlord, o sea, el desembarco en Normandía, o sea, el día D, con la posterior liberación de Francia y Alemania entre 1944 y 1945, y en 1951 se convirtió en el primer comandante supremo aliado en Europa de la OTAN. Sus principales objetivos durante su presidencia fueron mantener la presión sobre la Unión Soviética a través de la llamada doctrina Eisenhower y reducir el déficit federal. En su primer año de presidencia, amenazó con usar armas nucleares en un esfuerzo por poner fin a la guerra de Corea. Su nueva imagen política priorizó la construcción en masa de armas nucleares baratas para la disuasión nuclear, mientras reducía los fondos para las fuerzas militares convencionales. Ordenó los golpes de Estado en Irán y Guatemala y negó ayudar material de importancia a Francia e Indochina.
aunque se aportó ayuda financiera y daría un fuerte apoyo económico a la recién creada Vietnam del Sur. El Congreso apoyó su solicitud en 1955 para la resolución de Formosa, lo que obligó a Estados Unidos a apoyar militarmente al gobierno prooccidental de la República China en Taiwán y mantener el aislamiento de la República Popular China que dominaba el territorio continental. Después de que la Unión Soviética pusiera en órbita el primer satélite artificial de la historia en 1957, autorizó la creación de la NASA y con ella el inicio de la carrera espacial durante la crisis de Suez de 1956. Condenó la invasión israelí, británica y francesa de Egipto y los obligó a retirarse. A su vez, condenó la invasión soviética durante la Revolución Húngara en 1956, pero no tomó ningún otro tipo de acción. Envió 15.000 soldados de Líbano en 1958 para evitar el derrocamiento del gobierno prooccidental a manos de la revolución, inspirada en los principios del gobierno del presidente egipcio Nasser. Hacia el final de su mandato, sus esfuerzos para celebrar una reunión con los soviéticos se vinieron abajo tras el incidente del U-2.3. En su discurso de despedida a la nación del 17 de enero de 1961, Eisenhower avisó los peligros del enorme gasto militar del país y en particular sobre el déficit que este generaba y los contratos que el gobierno tenía con los fabricantes privados de armamento, y acuñó el término complejo industrial militar. En Estados Unidos, durante las dos legislaturas de Eisenhower, se vio una considerable prosperidad económica y a excepción de la fuerte recesión entre 1958 y el 59, opuesto, aunque no públicamente, a Joseph McCarthy. Contribuyó a poner fin al mercantilismo con un amplio uso del llamado privilegio ejecutivo. Conservó morada y mantuvo los organismos del New Deal y amplió la seguridad social, puso en marcha el sistema interestatal de autopistas, las agencias DARPA y NASA. Estableció una sólida educación científica a través de la National Defense Education Act y adelantó el uso pacífico de la energía nuclear gracias al Atomic Energy Act 5. Sin embargo, Eisenhower a menudo dejaba la mayor parte de la actividad política a nivel nacional a manos de su vicepresidente Richard Nixon. Aclamado por las encuestas de Gallup como el hombre más admirado en 12 ocasiones, logró una estima popular generalizada tanto durante como después de su presidencia. Desde finales del siglo XX existe consenso entre los estudiosos occidentales para situar a Eisenhower como uno de los presidentes de Estados Unidos mejor valorados. Joseph Stalin, más conocido como Joseph Stalin o José Stalin, 18 de diciembre de 1878 y murió el 5 de marzo de 1953. Fue un político militar revolucionario, teórico político y dictador soviético de origen georgiano, secretario nacional del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952, presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953, aunque inicialmente presidió un liderazgo colectivo con Lev Kamenev y Grigori Zinoviev, a los que hizo ejecutar posteriormente. Hacia los años 30 ya se había convertido en el líder facto de la Unión Soviética. En agosto de 1939, tras el fracaso de establecer una alianza anglo-franco-soviética, la Unión Soviética de Stalin firmó un pacto de negociación con la Alemania nazi, que dividió sus esferas de influencia en Europa oriental. Este pacto permitió que la Unión Soviética recuperase algunos de los antiguos territorios del Imperio Ruso, con la invasión soviética de Polonia en 1939, la guerra de invierno en Finlandia y la ocupación de las repúblicas bálticas y la ocupación soviética de Besarabia y el norte de Bucovina durante la Segunda Guerra Mundial. Pero después de que Alemania violara el pacto al invadir la Unión Soviética con la Operación Barbarroja en 1941, se abrió un frente occidental y la Unión Soviética se unió a los aliados. A pesar de grandes pérdidas humanas y territoriales en el periodo inicial de la guerra, la Unión Soviética logró detener el avance del eje en la batalla de Moscú y la batalla de Stalingrado. Finalmente, el Ejército Rojo avanzó a través de Europa en 1944 y del 45. Capturó la capital del Tercer Reich tras la batalla de Berlín en mayo de 1945, habiendo jugado el papel decisivo de la victoria aliada. La Unión Soviética surgió como una superpotencia reconocida después de la guerra. Stalin encabezó las delegaciones soviéticas en las conferencias de Yalta y Potsdam, en las que se trazó el mapa de la Europa de posguerra. En los estados satélites del bloque del Este se instalaron gobiernos de izquierda leales a la Unión Soviética. En esa época la Unión Soviética había entrado en una lucha por el dominio global, conocida como la Guerra Fría contra los Estados Unidos en Asia. Estableció buenas relaciones con Mao Zedong en China y Kim Il-sung en Corea del Norte. Y de diversas maneras la Unión Soviética era la stalinista
de la era stalinista sirvió como un modelo para la recién formada República Popular de China y la República Popular Democrática de Corea. Al mantenerse en el poder hasta su muerte en 1953, Stalin dirigió la Unión Soviética durante el periodo de reconstrucción de la posguerra, marcado por el predominio de la arquitectura stalinista. El desarrollo exitoso del programa nuclear soviético permitió que el país se convirtiese en la segunda potencia mundial en armas nucleares. También se inició el programa espacial soviético y en sus últimos años lanzó los denominados grandes proyectos de construcción del comunismo y el gran plan para la transformación de la naturaleza. Tras su muerte, Stalin y su régimen han sido condenados en numerosas ocasiones. La más significativa de estas condenas se dio durante el siglo XX el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y en 1956, cuando su sucesor Nikita Khrushchev denunció su legado en una famosa intervención, con la que se inició un proceso de desestalinización de la Unión Soviética. Las visiones modernas de Stalin en la Federación Rusa siguen siendo mixtas, con algunas personas viéndolo como un tirano y otras viéndolo como un líder capaz. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1945 y 1948, y esto obviamente es una broma, no es mentira que él mismo se dio el premio. Y por último, Mussolini. Benito Amilcare Andrea Mussolini, 29 de julio de 1883 y muere el 28 de abril de 1945. Conocido como Benito Mussolini, fue un político militar y dictador italiano, líder del Partido Nacional Fascista y del Partido Fascista Republicano y presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia desde 1922 hasta 1943. Posteriormente fue duque guía de la República Social Italiana desde 1943 hasta el 45 año de su fusilamiento. Mussolini estableció un régimen totalitario durante el periodo conocido como fascismo italiano, bajo el beneplácito del rey Víctor Manuel III hasta su colapso en la Segunda Guerra Mundial. Durante las campañas italianas, las fuerzas de las nuevas potencias del sucesor del Pacto de Acero, pues en 1940 había ingresado Japón a la alianza. Se encargaron de invadir la península balcánica, África del Norte y del Cuerno de África, así como algunas áreas de Francia. Estas conquistas territoriales decrecieron de forma paulatina después de la segunda batalla del Alamein, hasta 1943, cuando los ejércitos aliados lograron tomar el control de toda África y el Mediterráneo. En los meses de 1943, durante la caída de la isla de Sicilia, Mussolini fue arrestado por el Gran Consejo Fascista, por orden del rey Víctor Manuel III. En un intento por evitar la invasión aliada de la Italia continental, fue encarcelado en un hotel del área natural del Gran Sasso de Italia. Adolfo Hitler ordenó la operación de rescate mientras invadía el norte de Italia, en donde creó la República Social Italiana, en contraposición del Reino del Sur, régimen italiano que había realizado un armisticio con los aliados. La nueva República de Entibiadad representaba la continuación del Segundo Imperio Italiano, aunque en la práctica funcionó como un estado títere de Alemania. Mussolini decidió escapar ante la inminente invasión aliada de la República Social Italiana en 1945 junto a su amante Clara Petacci y otros altos jerarcas fascistas. Intentaron llegar a la frontera con Suiza haciéndose pasar como una delegación diplomática española. En el camino, una patrulla de partisanos comunistas reconocieron el engaño y detuvieron a todo el camión que los llevaba. El partisano Urbano Lázaro fue el encargado de fusilar el 28 de abril de 1945 a Mussolini. Ninguno de los acompañantes del duque sobrevivió. Luego sus cadáveres fueron llevados a Milán, en la Plaza Loreto, donde bajo el beneplácito de las fuerzas ocupadas y aliadas fueron masacrados y colgados. Muchas gracias por ver el video y por su atención. Muchas gracias.